San Luis se ilumina todos los días, o más bien todas las noches, para que cuando todo esto pase, tú y tu familia puedan salir, volver a recorrer sus calles y avenidas, disfrutar sus jardines, plazas y parques mejor que nunca, y volver a casa sin sobresaltos. Por eso vamos a renovar todo el alumbrado público de la ciudad, hasta el último rincón, con la más alta tecnología LED, que además de iluminar mejor, genera ahorro y protege el ambiente. Poco a poco, notarás cómo San Luis pasa de ser una ciudad a media luz a una ciudad plenamente iluminada, segura y moderna, para que tú y tu familia vuelvan a disfrutarla en son de paz. San Luis se ilumina. San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal. Cada año que vienes y estás con nosotros para compartir la tradición, la cultura y el espacio de todos, se vuelve una verdadera fiesta, donde además de celebrar lo santo, lo místico, lo mágico, celebramos tu llegada, tu presencia, tu sonrisa y tu abrazo. Hoy, sin embargo, es tiempo de aguardar un poco, de cuidarnos y de esperar en casa a que todo esto haya pasado. Vendrán más abrazos, más sonrisas, más festejos. Te necesitamos sano y salvo para juntos seguir compartiendo, disfrutando, celebrando. Aquí seguirán nuestras plazas, iglesias y museos, junto con todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y artístico, la familia, los amigos, las enchiladas, los chocolates, con los brazos abiertos, esperándote. Quédate en casa, mientras que muy pronto todo esto pasa. San Luis Potosí, Gobierno Municipal.
San Luis se ilumina todos los días, o más bien todas las noches, para que cuando todo esto pase, tú y tu familia puedan salir, volver a recorrer sus calles y avenidas, disfrutar sus jardines, plazas y parques mejor que nunca, y volver a casa sin sobresaltos. Por eso vamos a renovar todo el alumbrado público de la ciudad, hasta el último rincón, con la más alta tecnología LED, que además de iluminar mejor, genera ahorro y protege el ambiente. Poco a poco, notarás cómo San Luis pasa de ser una ciudad a media luz a una ciudad plenamente iluminada, segura y moderna, para que tú y tu familia vuelvan a disfrutarla en son de paz. San Luis se ilumina. San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal. Cada año que vienes y estás con nosotros para compartir la tradición, la cultura y el espacio de todos, se vuelve una verdadera fiesta, donde además de celebrar lo santo, lo místico, lo mágico, celebramos tu llegada, tu presencia, tu sonrisa y tu abrazo. Hoy, sin embargo, es tiempo de aguardar un poco, de cuidarnos y de esperar en casa a que todo esto haya pasado. Vendrán más abrazos, más sonrisas, más festejos. Te necesitamos sano y salvo para juntos seguir compartiendo, disfrutando, celebrando. Aquí seguirán nuestras plazas, iglesias y museos, junto con todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y artístico, la familia, los amigos, las enchiladas, los chocolates, con los brazos abiertos, esperándote. Quédate en casa, mientras que muy pronto todo esto pasa. San Luis Potosí, Gobierno Municipal.
San Luis se ilumina todos los días, o más bien todas las noches, para que cuando todo esto pase, tú y tu familia puedan salir, volver a recorrer sus calles y avenidas, disfrutar sus jardines, plazas y parques mejor que nunca, y volver a casa sin sobresaltos. Por eso vamos a renovar todo el alumbrado público de la ciudad, hasta el último rincón, con la más alta tecnología LED, que además de iluminar mejor, genera ahorro y protege el ambiente. Poco a poco, notarás cómo San Luis pasa de ser una ciudad a media luz a una ciudad plenamente iluminada, segura y moderna, para que tú y tu familia vuelvan a disfrutarla en son de paz. San Luis se ilumina. San Luis suena fuerte. Gobierno Municipal. Cada año que vienes y estás con nosotros para compartir la tradición, la cultura y el espacio de todos, se vuelve una verdadera fiesta, donde además de celebrar lo santo, lo místico, lo mágico, celebramos tu llegada, tu presencia, tu sonrisa y tu abrazo. Hoy, sin embargo, es tiempo de aguardar un poco, de cuidarnos y de esperar en casa a que todo esto haya pasado. Vendrán más abrazos, más sonrisas, más festejos. Te necesitamos sano y salvo para juntos seguir compartiendo, disfrutando, celebrando. Aquí seguirán nuestras plazas, iglesias y museos, junto con todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y artístico, la familia, los amigos, las enchiladas, los chocolates, con los brazos abiertos, esperándote. Quédate en casa, mientras que muy pronto todo esto pasa. San Luis Potosí, Gobierno Municipal. Bienvenidos a esta plática, a esta conferencia virtual con respecto al Palacio Municipal de San Luis Potosí. Este edificio, enclavado en el centro histórico potosino, en la Plaza de Armas, es un edificio muy histórico, muy emblemático, la casa de todos los potosinos, y es un honor el día de hoy, a través de la Dirección de Turismo del Ayuntamiento de la capital, pues bueno, platicar un poco sobre la historia de este Palacio Municipal. El espacio que hoy ocupa el Palacio Municipal lo abarcó en los primeros años de vida de nuestra naciente ciudad de San Luis Potosí. Recordar que nuestra fecha de fundación es el 3 de noviembre de 1592. Para 1603 se empieza la construcción de lo que serían las llamadas casas reales. Esta construcción de las casas reales, donde tuvieran sede las autoridades españolas, tenían que estar construidas según una petición, las ordenanzas de 1573 del rey Felipe II, pues pegados a la parroquia principal. ¿Para qué? Para que en tiempo de conflicto pudieran apoyarse, echarse la mano una con otra. Las casas reales, iniciadas en 1603, quedan concluidas para 1611. Sería a partir de 1611 hasta su destrucción en el año de 1833 que este edificio de un solo piso, con arcos hacia el frente, un torreón con un reloj, pues bueno, diera cabida a estas autoridades españolas. Al siguiente año, en 1612, llegaría un alcalde, don Pedro de Salazar, quien se le considera un excelente administrador, ya que abre el socavón de Cerro de San Pedro, un socavón de minería, acaba con los vagos y malvivientes de la ciudad y construye la primera pila que se establecería en la parte central de la Plaza de Armas. Terminaría su alcaldía en 1619. Este edificio de las Casas Reales, que eran cinco arcos de tejamanil, con una torre y un reloj, pues tenían en su interior una sala de audiencia. Ahí estamos viendo, en la primera imagen, estamos viendo la parte que corresponde, en el centro se ve lo que es la Plaza de Armas, es la columna que haría Eduardo Tres Guerras con recuerdo a la rendición del castillo de San Juan de Ulúa, el último reducto del Imperio Español. En la parte superior derecha se ve la catedral, o la parroquia, más bien en aquel entonces todavía parroquia, con una sola torre, y del otro costado ya se ve la primera construcción, lo que fueron las casas reales. Como mencionamos, tenía, en su interior tenía una sala de audiencia, otra de oficio público, contaba con dos patios, el principal y el segundo al fondo, donde se encontró la primera cárcel de San Luis Potosí. Cerca de ese patio había una habitación que tenía el potro o la rueda de tormento, ¿sí? Este edificio que estamos viendo albergó desde 1611, que se concluye, hasta 1665, época en la que se le da a San Luis Potosí el título de ciudad.
¿sí? No como pueblo, como había tenido desde un principio, albergó en un principio al alcalde mayor, un alguacil y 2 diputados de la República. Posteriormente, después del título de ciudad en 1665, ya abarcó un alcalde mayor, un alguacil, 2 diputados de la República, ¿sí? Alcaldes ordinarios y 5 ministros entre los que se encontraban los maceros, el portero, el relojero de la ciudad y el médico de la ciudad. Al poco tiempo se le construye en la parte de arriba una azotea, en la azotea una especie de tribuna para poder ver las corridas de toros, que antiguamente eran en la plaza de armas, en la plaza principal. Recordemos que todavía no existía una plaza de toros como tal, las corridas de toros tan arraigadas a nuestra cultura mexicana y con esta influencia española, pues se daban en las plazas principales, no redondas, sino ochavadas, ¿sí? Así fue el caso de la plaza de armas de San Luis Potosí y la plaza principal de lo que hoy es el barrio de Tlaxcala. Posteriormente, y después de que se eleva el rango de pueblo a ciudad, ¿sí? En 1637 el alcalde don Pedro Ullarte y Ordóñez, alcalde de la ciudad de San Luis Potosí, al ver lo ruinoso de esta construcción que estamos viendo en pantalla, señores, pues empieza a reedificar las antiguas casas reales. Lamentablemente no lo alcanza a ver, la muerte lo alcanza a mediados de 1680, su hijo don Francisco es el que concluye esta obra, dejando 8 arcos de cal y piedra al frente de la plaza, ornamenta el salón de cabildos y dora un escudo de la ciudad que se encontraba sobre la arcada. Estas obras quedan concluidas el 23 de abril de 1687. Existieron otros alcaldes que se distinguieron por sus obras posteriores y anteriores. Estamos hablando del caso de don Juan Camacho Jaina, alcalde mayor de 1683 a 1685, y es la imagen que ahorita vamos a ver. Este personaje, don Juan Camacho, se le deben varias obras. Él edita en 1689 la obra poética de Sor Juana Inés de la Cruz, que se le llamaba La Inundación Castálida. En aquel entonces la dedica a María Luisa Gonzaga, esposa del virrey Marqués de la Laguna. Y también a él le debemos que en 1682 dedica este altar que estamos viendo, un altar de plata repujada, 100% hecho por las minas de San Luis Potosí, con el platero potosino José Medina, y lo entrega de manera de regalo al templo principal del puerto de Santa María de Cádiz en España. Se encuentra actualmente dentro de este templo en Cádiz, España, en la capilla del Sagrario. Es un altar hecho completamente de plata repujada potosina, ¿sí? Y un regalo. Eso nos habla de varias cosas, entre ellos la bonanza rica de las minas de San Luis Potosí, que se veía reflejada en regalos ostentosos como el que ofreció don Juan Camacho Jaina, que fue, repetimos, alcalde mayor de la ciudad de 1683 a 1685. Las viejas casas reales, y aquí ya estamos viendo una imagen del edificio como hoy lo conocemos. Las casas reales son destruidas prácticamente con el levantamiento de indios armados en 1767. En este año hubo un gran conflicto. La inconformidad de los mineros de San Luis Potosí, la explotación de su trabajo, la expulsión de los jesuitas de los territorios de la Nueva España, donde San Luis Potosí tampoco fue la excepción. Se expulsan a los 9 jesuitas que estaban en el convento que hoy es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se unen los indios de las villas cercanas a San Luis, de los que fue San Miguelito, Tlaxcala, Santiago, Tequisquiapan, el Montecillo, y pues destruyen lo que más español había. En este caso, las antiguas casas reales son prácticamente destruidas. También destruyen o hacen disturbios en la casa en aquel entonces del alcalde mayor de la ciudad, que hoy es prácticamente la gran banqueta que se encuentra frente al edificio de la Real Caja, a un costado del Palacio de Gobierno, para que se ubique mejor en contraesquina de la Sociedad Potosina, La Lonja. Por eso es que esa calle todavía al día de hoy, en unos ladrillos vidriados, todavía se alcanza a leer que dice calle de los tumultos. Efectivamente, la calle de los tumultos de 1767. Lamentablemente, el edificio que albergaba las casas reales es completamente destruido. Es castigado este levantamiento por el visitador José de Gálvez, que
que hoy una avenida hacia la parte oriente de la ciudad tiene el nombre de este visitador, que también vino a promulgar las reformas borbónicas, llega y castiga a todos los levantados en aquel entonces, se ahorcan a personas en la Plaza de Armas, hay azotes de personas en Plaza de Armas. Es cuando se funda en nuestro hoy municipio hermano de Soledad de Graciano Sánchez, la Congregación de los Rancheros, ¿sí? Y también ordena la construcción de las nuevas casas reales. Las nuevas casas reales vendría siendo lo que hoy es el Palacio de Gobierno. Curiosamente, no se inicia esta obra hasta 31 años después. En 1798 se coloca la primera piedra o se empieza la obra de lo que después ya no se llamaría Casas Reales, sino se llamaría Palacio Consistorial. Mientras tanto, el edificio de las Casas Reales, donde hoy se encuentra nuestro Palacio Municipal, pues serviría todavía por 66 largos años de una manera casi ruinosa, sirviendo todavía como cárcel. No sería hasta 1833, y vemos ahora sí la imagen que tenemos en la pantalla, cuando lo que quedaba de las casas reales es echado a tierra y se empieza una construcción en 1835, prácticamente 2 años después, por parte del señor Antonio Rodríguez Fernández, ex gobernador del estado de Tamaulipas, quien compra este predio y empieza a construir la construcción que hoy vemos. Lamentablemente, quizás por la falta de recursos, ¿sí?, no concluye este edificio, se queda prácticamente inconcluso. En aquel entonces, y hay que mencionarlo, nuestro Palacio Municipal, nuestra construcción que hoy vemos, sirve de ejemplo para el Palacio Municipal de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aquella muy rápida y presurosamente terminada se concluye en 1853, así que hay un edificio muy similar a nuestro Palacio Municipal, que es el antiguo Palacio Municipal de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Inconclusa esta obra, inconcluso el edificio donde nos encontramos en este momento. En 1854 da cabida a un grupo de expatriados que formaron la Sociedad Potosina La Lonja un año antes de la Guerra de Reforma, ¿sí?, y que duran aquí hasta 1870. De 1870 a 1873 este edificio, el Palacio Municipal, pues sirve como un hotel. 3 años mal contados se le llamó Hotel del Comercio. Lo recuperaría en este último año de 1863 el gobierno municipal a cargo del señor don José Encarnación y Piña, quien lo recupera y coloca en ese mismo año una placa de mármol en la parte de arriba que da hacia la Plaza de Armas, que dice Palacio Municipal 1873. Recordemos que hasta aquel entonces nuestro edificio no era parte de las sedes municipales. Desde 1824 el Palacio Consistorial o el Palacio de Gobierno daba albergue a las autoridades estatales, municipales, a la cárcel, al Congreso del Estado y al Supremo Tribunal de Justicia. En la parte de abajo se encontraba el Parián, un grupo se rentaba para el comercio, así que curiosamente este edificio, en la parte de abajo comercio, el Parián, en la parte de arriba la Lonja, 2 bloques sociales divididos por un solo piso. En 1892, ya acercándonos a la época que quizás más gloriosa de este edificio, ya es adquirido por un particular, por la iglesia, y me refiero al 4º obispo de San Luis, el señor Ignacio Montes de Oca y Obregón, que lo estamos viendo en este momento. Él termina de construir este edificio, lo embellece, manda a traer a los artistas italianos Claudio Molina y Giuseppe Compiani, decoradores de Constantinopla, Roma, Alejandría, los decoradores de moda en aquel entonces, ¿sí? Y trabajaron con la catedral, trabajaron con el Palacio Episcopal en aquel entonces. Al concluirse las obras en 1895, muy rápido, porque fueron en tan solo 3 años, ¿sí?, manda a pedir una supervisión del Vaticano, los cuales quedan maravillados con nuestra catedral y con el Palacio Episcopal, llevándose las palmas de oro como lo buscaba nuestro obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón. Vamos a profundizar un poquito sobre la vida de este personaje que estamos viendo ahí en su pantalla, ¿sí? Don Ignacio Montes de Oca y Obregón no es potosino, él nace en Guanajuato en 1840, en el seno de una de las familias más aristocráticas de México. Su papá, el abogado don Demetrio Montes de Oca, descendientes de los del Solar de Oca en España, y su madre, doña María de la Luz Obregón, dueña su familia de las minas de la Valenciana en la ciudad de Guanajuato. Estamos hablando que eran dueños de las minas más ricas, productora de oro y plata en todo el mundo en aquel entonces, también relacionados con la familia del Conde Rull. Montes de Oca, un escritor, un poeta, que entre su seudónimo se hacía llamar Hipandro Acaico, fue un expositor académico, orador elocuente y consumado humanista.
Traductor de clásicos griegos y latinos, el primer helenista en México, esto es el primer estudioso de la cultura griega, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, que ocupó el sillón número 3, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Su primera educación de este personaje lo recibe en la ciudad de Guanajuato, sus primeras letras, y como todos los ricos en aquel entonces y hasta el día de hoy, pues a los 12 años es mandado a estudiar al St. Mary's College de Oxford, Inglaterra. Posteriormente, a la edad de 20 años, de 1860 a 1863, estudia Sagrada Teología y Filosofía en la Universidad de Nobles Eclesiásticos en Roma. Poco antes de terminar en esta Universidad de Nobles Eclesiásticos, es nombrado cardenal por Constantino Patizzi en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Posteriormente, a la edad de 25 años, se doctoró en ambos derechos, ¿sí?, en la Universidad Gregoriana y de la Sapienza. Este personaje, Montes de Oca, sabía hablar los idiomas griego, latín, inglés, francés, italiano y castellano en un perfecto dominio. Parece que no, pero este personaje, rico, intelectual, era el consentido del Papa Pío IX en aquel entonces, de Giovanni Maria Mastai Ferretti. Era el consentido de él, quien lo nombra cuando está en Roma, camarero secreto y capellán del ejército pontificio. Este personaje, que por un tiempo fue párroco de Ipswich, Inglaterra, ¿sí?, pues muchas de ustedes van a preguntar, y bueno, ¿y cómo llega a San Luis Potosí? ¿En qué momento llega? ¿En qué momento hace su arribo a estas tierras mexicanas, a estas tierras aztecas? Pues es precisamente con la imagen que estamos viendo a continuación. El 10 de abril de 1863, prácticamente estando Montes de Oca como capellán en el castillo de Miramar en Triesto, Italia, propiedad de Maximiliano de Habsburgo y de su esposa Carlota, que lo estamos viendo en la imagen. El castillo en la parte de atrás es el castillo de Miramar en Triesto, Italia. Este castillo muy nuevo, porque pues, de hecho se había construido en 1860, 3 años antes del suceso que voy a platicarles, ¿sí? Maximiliano ya era el archiduque, ya era virrey de Lombardía y Venecia, ¿sí?, cuando un grupo de conservadores enojados con las reformas que el presidente Benito Juárez García había establecido en México, las leyes de reforma, entre ellos el hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte, ¿sí?, fueron a buscar a Napoleón III de Francia. Napoleón les dice que no los puede ayudar directamente, pero que sí los va a mandar con Maximiliano de Habsburgo, y a él habían que ofrecerle el Imperio de México. En ese momento se encontraba Montes de Oca precisamente en este castillo y acepta junto con Maximiliano pues el Imperio de México. Él llegaría 2 meses después, junto con Maximiliano y Carlota, llegarían a la Ciudad de México. Él viene a México en el grado de capellán de honor del emperador. Su arribo fue el 28 de mayo de 1864, repetimos, con Carlota y Maximiliano. Obviamente con todo el apoyo del Vaticano, con todo el apoyo del Papa Pío IX, quien hasta cierto punto no estaba de acuerdo con la presencia de Juárez en México, recordando que este personaje pues era masón. Al restaurarse la República, y aquí es donde cambia todo, todos debemos de recordar que el imperio de Maximiliano dura 3 años. Dura 3 años. El imperio de Maximiliano termina con el sitio de Querétaro en 1867. Montes de Oca, que hasta cierto punto pues era mexicano, sí, venía representando a la iglesia, pues no tuvo tanto el castigo por parte del Benemérito de las Américas. Lo que sí es que se le manda a la ciudad de Guanajuato, donde estuvo a cargo de la parroquia. Ahí duraría 8 años. En 1871, por apoyo del Papa Pío IX, se le crea al obispo Montes de Oca la primera diócesis, la diócesis de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. Ahí se le funda, él es el primer obispo de Tamaulipas, ahí funda el seminario, duraría hasta 1879. Curiosamente, el Papa Pío IX fallece un año antes, ¿sí? En 1879 se le manda como el 9º obispo de Linares, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Duraría 5 años tan solo en Monterrey. Se dedica a elevar el nivel académico del seminario, y a él le debemos la frase o el apodo de Monterrey como la Sultana del Norte. Él la nombra la Sultana del Norte, Reina del Norte, Monterrey ilustre, ¿sí? Lamentablemente la ciudad de Monterrey a nuestro obispo le deja muchísimos sinsabores, enfermedades respiratorias y enfermedades gastrointestinales. Cuando finalmente en 1884 se le es cambiada a nuestra diócesis potosina, donde duraría 37 años
hasta el día de su muerte. Él llega a esta diócesis, a San Luis Potosí, en 1884, como lo mencionamos, después ocuparía en un principio lo que hoy es el edificio de las Cajas Reales, que era por mucho tiempo, o con los primeros 3 obispos, el Palacio Episcopal. Él adquiere este edificio, lo embellece y pues nos lleva a lo que vamos a conocer a continuación. El obispo, con los artistas italianos Claudio Morini y Giuseppe Compiani, pues empieza a decorar su palacio, ¿sí? Aquí estamos viendo, sobre el costado izquierdo, estamos viendo lo que fue la capilla del obispo. Esta capilla estuvo adornada por un altar que gana en 1889 el premio internacional, el primer lugar en el concurso internacional de arte religioso en París, Francia. Este altar está hecho completamente en oro. Lo manda a comprar en 1889 para traerlo a su capilla particular. Quiero mencionar cómo estaba distribuido el palacio. Toda la parte de abajo de nuestro hoy palacio municipal estaba destinado a las oficinas de la mitra, ¿sí? Las personas podían ingresar para los servicios eclesiásticos. La parte de arriba del palacio, y era lo que tenía su terraza de colección de aves, tenía su sala de billar o la sala de seres, que la estamos viendo también aquí en la imagen, estamos viendo su sala de billar, tenía su alcoba, su capilla personal, que de hecho, si ponemos atención en la imagen de la izquierda arriba, en la misma capilla, se ve un pequeño cuadrito que tenemos por ahí, que es la Madonna de Gubbio, también llamada la Virgen de Josuele, ¿sí? Que fue un regalo que le dio Constantino Pazzisi al obispo Montes de Oca cuando lo nombra cardenal en la Catedral de San Juan de Letrán en Roma. Actualmente sigue existiendo este cuadro y se encuentra en una de las capillas de nuestra Catedral Potosina. Tenía su biblioteca que fue considerada la biblioteca más importante de México en la época del Porfiriato, la sala de los tapices, su sala de música, que era la única sala acústica en todo el continente americano, su comedor y la sala del trono. Aquí estamos viendo, como les mencioné, pues su capilla particular, su salón de billar, su sala de billar con le llamaban sala de seres, porque aquí estamos viendo que tienen unos gobelinos italianos que al día de hoy se siguen conservando, señores, se conserva en las oficinas del episcopado potosino. Increíblemente también el altar lo conservamos al día de hoy, lo estamos viendo en este momento. Es un altar que, repetimos, en 1889 gana el primer lugar en el concurso de arte religioso en París, es comprado por el obispo Montes de Oca, que era una persona caprichosa, quería tener el primer lugar de París en San Luis Potosí. Hoy, al día de hoy, se sigue conservando, se encuentra en la capilla particular del episcopado potosino, ¿sí? No se permite el paso al público, pero tenemos las imágenes para que ustedes lo puedan apreciar. Este altar, que originalmente se encontró en Palacio Municipal, en lo que fue la capilla del obispo. Estamos viendo las siguientes imágenes. La primera, la que está del lado izquierdo, fue su sala del trono. Vean ustedes la calidad. Se le llamaba sala del trono porque literalmente era una sala de trono. Al fondo, nomás porque la imagen es muy oscura, se alcanza a ver una silla donde el obispo se sentaba, ¿sí? Y tenía junta con todos los padres de la diócesis potosina. Los muebles italianos, todos forrados con placa de oro de 22 quilates, era algo que la gente no estaba acostumbrada a ver en México, señores. Podemos considerar que el Palacio Episcopal en San Luis Potosí fue quizás uno de los pocos palacios europeos en México, ¿sí? En esta sala del trono, el obispo, que repetimos, tenía junta con todos los padres de la diócesis. Lamentablemente de esta sala del trono conservamos muy poco, algunas ornamentaciones. Hoy son oficinas y son la sala de ciudades hermanas que tenemos aquí en Palacio Municipal. Del otro costado estamos viendo su despacho privado que conservamos al día de hoy también. Conservamos algunos muebles, algunos platos que fueron del obispo. Quiero que ponga atención en la silla que se alcanza a ver por ahí. Es un angelito trabajado en mármol de Carrara, mármol italiano, el mármol más fino del mundo, ¿sí? Con pies y manos hacia arriba y un respaldo en forma de cola de pavo real. Lamentablemente mucho de esto ya no se conserva, se fue perdiendo, lo vamos a platicar cómo se pierde. Aquí estamos viendo la biblioteca del obispo. Esta biblioteca llegó a albergar más de 10,000 volúmenes de libros, entre ellos algunos incunables de las prensas de Juan Gutenberg, del creador de la imprenta. Aquí estoy mostrando dos fotografías, el antes y el después.
La fotografía del lado izquierdo que ustedes están viendo, se alcanza a ver en la parte de arriba, ponga mucha atención, se ven la biblioteca más importante de México en la época del Porfiriato, quizás una de las más importantes en América Latina, ¿sí? De esos 10,000 volúmenes de libros, hoy conservamos 824 en la Biblioteca Central de la Universidad. En la parte de arriba, el obispo Montes de Oca en 1906 manda a colocar los plafones que estamos viendo, los manda a hacer con el artista Erulo Eroli desde Italia y los trae a San Luis Potosí. Hoy, sin la biblioteca, se ve como lo vemos en el costado derecho, que actualmente es el Salón de Cabildos de San Luis Potosí. Aquí voy a mostrar una fotografía de cómo se ve la misma biblioteca, pero antes de 1906. Aquí estamos viendo que no tiene los plafones en la parte alta, no los conserva, ¿sí? Repetimos, esto los colocaría el obispo hasta después de 1906. La riqueza del obispo en San Luis Potosí fue paulatina. En 1906 manda a colocar los plafones de Erulo Eroli en su biblioteca. En 1907 manda a colocar los apóstoles en la Catedral Potosina, que son réplica a menor escala de los monumentales que se encuentran en la hoy Archicofradía de San Juan de Letrán en Roma, la Catedral de Roma, ¿sí? Y también mandaría hacer una escultura de San Sebastián Yaciente, también en el mismo año. Enriquecería nuestra ciudad poco a poco, de ahí tomaría fama nuestra ciudad de San Luis Potosí, de una ciudad culta, de una ciudad primorosamente rica en historia. Las pinturas que tenemos en nuestra sala de la antigua biblioteca o Salón de Cabildos, pues están distribuidas de la siguiente manera. La primera pintura que estamos viendo, señores, esta es la batalla de Gabaón. En esta batalla, ponga mucha atención, en la parte de en medio se ve a Josué, jefe de los israelitas después de Moisés. Lo vemos sobre un caballo, ¿sí? Y está levantando el dedo para poder detener al sol y poder vencer la batalla sobre Adonisedec, rey de Jerusalén. Josué es el conquistador de la tierra de Canaán, de la tierra prometida de los cananeos, vencedor de las batallas de Jericó y de ahí un excelente estratega militar, que aunque la tradición nos dice que detiene el sol con un solo dedo, la realidad es que ataca a las tropas enemigas muy temprano por la mañana cuando éstas se encontraban sobre una planicie, así que tiene al sol de su parte, le agarró a unas tropas modorras y deslumbradas por el sol. La siguiente pintura, aquí estamos viendo el Olimpo. El Olimpo, sede de los dioses paganos, en la parte de en medio estamos viendo a Zeus en su trono. Ponga mucha atención por favor en esta imagen, se alcanza a ver con un tridente a Poseidón, se alcanza a ver, ponga mucha atención, hacia el ángulo inferior derecho hay un personaje que nos está dando la espalda, ¿sí? No lo alcanzamos a reconocer, obviamente no se alcanza a reconocer, pero este personaje levanta el talón, nos referimos a Aquiles. Este personaje que fue sumergido en el río Estigia y lo hace inmortal a excepción de su talón, ¿sí? Si ustedes alcanzan a poner atención, también se alcanza a ver a Ares, el dios de los infiernos, a la diosa Atena, ¿sí? A Hércules, a Hermes, a Pan, a este personaje que es mitad cabra, mitad humano, entre otros dioses romanos. Esta pintura es una copia casi fiel de la que hace el italiano Francesco Appiani en Europa. La siguiente pintura, estamos viendo la resurrección de Jesucristo, quizás la pintura más fácil de reconocer para las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues esta es la resurrección de Jesús al tercer día de su muerte, vemos el Santo Sepulcro, los guardias, los centuriones de la Guardia Pretoriana, esperando que esto, pues, cuidando porque se había dicho que iba a revivir al tercer día, ¿sí? Y efectivamente así fue, asciende el cuerpo de Jesús ante la sorpresa de los guardias pretorianos. La siguiente pintura, quizás una de las más interesantes, pues nos presenta a la Eneida, según la representación del poeta romano Virgilio. En esta pintura, pongamos atención por favor, se alcanza a ver a Eneas, el soldado troyano que se alcanza a ver ahí en la imagen, lo está viendo, usted de hecho se lleva las manos hacia la cara. Ese soldado troyano fue hijo de Afrodita y Anquises, es el único mortal nacido de una divinidad del Olimpo, considerado después de Héctor el más distinguido de los héroes de Troya. Al centro, con un vestido azul, vemos a la Síbila. La Síbila es una profetisa, es capaz de conocer el futuro. Y del otro costado vemos a la hija del rey de Tiro, Matán I, a Dido.
¿Quién se suicida por el amor de Eneas? Dido fue la fundadora y primera reina de Cartago, hoy Túnez, ¿sí? Que aunque era viuda de Siqueo, el amor que surge entre Eneas, este soldado troyano, y la hija del rey de Tiro, Dido, ¿sí? Fue gracias a Cupido. Se enamoran cuando Eneas es escogido por Júpiter para crear nuevos poblados, pues lamentablemente el amor de Dido no es suficiente para retenerlo a su lado, le arrebata su espada, se la clava en el pecho y fallece. Allí es cuando Dido muere y es enviada al infierno de los mediocres, donde están perdidos en sí mismo. Me refiero a los prados asfódelos, ¿sí? Los prados asfódelos es este lugar donde estamos viendo. Si usted pone atención, Dido parece fuera de sí, no reconoce al soldado troyano, ¿sí? Aunque la síbila hace el encuentro. Vamos a poder ver hacia la parte de abajo, ahora sí pongamos mucha atención, se ve un perro de 3 cabezas con cola de serpiente, es el cancerbero, es el protector de los infiernos. Él rechaza a toda aquella persona que quiera atravesar el río Estigia, ¿sí? La laguna Estigia o el río Styx, ¿sí? Para que cumplan su condena. En la parte del medio vemos unas personas, entre ellos algunos niños, son nonatos, niños que nunca nacieron, y algunas personas desesperadas agarrándose las cabezas. Estos son ánimas que están en el purgatorio, condenadas a estar 100 años a las orillas del Styx, ¿sí? Y que solamente pueden ser atravesados por el barquero de los infiernos. Aquí lo vamos a ver, de hecho está con una mano levantada, escogiendo quién va a atravesar el río. Este barquero de los infiernos es precisamente el Caronte, ¿sí? Hay que recordar que según la representación del poeta Virgilio, Caronte es el que atravesaba a las personas, ya sea para llevarlas al cielo, a los campos elíseos, ¿sí? A los prados asfódelos, que es lo que estamos viendo en este momento, o finalmente al Tártaro que vendría siendo prácticamente el infierno. Finalmente, la última pintura que vemos en este salón de cabildos es esta, que es la batalla de Clavijo. Esta batalla tuvo lugar en La Rioja, España, cerca de Calahorra, en el año 844 de la era cristiana. En esta batalla, y si ustedes ponen atención en la pintura, se alcanza a ver un personaje con una espada volteada hacia arriba, con la empuñadura volteada hacia arriba, haciendo la señal de la cruz. Este señor es el rey de Austria, es Ramiro I, quien vence al emir musulmán Abderrabá II gracias a la aparición del apóstol Santiago en los cielos. En esa batalla quedaron 60,000 moros tendidos en el campo de batalla. De ahí quizás viene el nombre de Santiago Matamoros, porque mata a los moros, a los musulmanes. Recordemos que España estuvo ocupada por los moros, por los árabes, ¿sí? Por más de 800 años. México estuvo ocupado por España en un periodo de 300 años. Entonces tenemos mucha influencia de la cultura mora en nuestro léxico, ¿sí? De ahí viene quizás unas frases como decimos ahí cuando estábamos chicos, pues no hay moros en la costa, ¿sí? Aquí viene la tradición de Santiago Matamoros. Estas pinturas, me voy a regresar un poquito, estas pinturas fueron robadas, señores, aunque usted no lo crea, fueron robadas el 1 de mayo de 1938 en una ceremonia civil que había en este edificio. Mucho tiempo se pensó que habían sido autoridades sedillistas, que quizás habían sido vendidas y financiadas este saqueo por personal llegado al general Saturnino Cedillo. Afortunadamente, cuando se robaron estas pinturas, se lograron rescatar gracias al apoyo del gobierno federal a los 3 días de haberse robado, ¿sí? Se llegó a la conclusión que el autor material del robo fue Juan G. Hernández, ex regidor y carpintero de profesión, y el autor intelectual había sido el regidor y expresidente municipal de 1928 a 1929, Marcelino Zúñiga, originario de Ciudad del Maíz y hombre muy cercano al general Saturnino Cedillo. Hay que recordar que en esa época, en los años 30, casi todos los presidentes municipales eran gente muy allegada a Saturnino Cedillo. Por mencionar un ejemplo, el siguiente año, después de este señor Marcelino Zúñiga que había robado estas pinturas, le siguió Vicente Segura, persona también muy cercana a Saturnino Cedillo. Su sobrino Hipólito Cedillo estuvo a cargo de la presidencia municipal de 1934 a 1935. Hipólito Cedillo era hermano de María Marcos Cedillo Salas, la primera aviatriz mexicana, ¿sí? Y orgullosamente potosina.
Dentro de las riquezas de nuestro palacio municipal, señores, también encontramos, por qué no mencionarlo, pues la única sala acústica construida en América. El obispo tenía, como lo mencionamos en su parte alta, un verdadero palacio, ¿sí? Y el obispo, aparte de ser elocuente, orador, traductor de clásicos griegos y latinos, el primer helenista en México, una persona culta, preparada, miembro de la Real Academia de la Lengua, miembro de la Real Academia de la Historia, también era un excelente musicólogo, por lo cual cuando restaura, junto con los artistas italianos Claudio Molini y Giuseppe Compiani, el Palacio Episcopal, manda a hacer una sala de música. Esta sala de música actualmente alberga el despacho del presidente municipal, y es una sala que está cubierta por una bóveda rebajada que le da una acústica perfecta al lugar. En su tiempo estuvo diseñada con la máxima tecnología acústica de la época, obviamente de los artistas italianos Molini y Compiani, ¿sí? El obispo, como podemos ver en la fotografía de la parte de arriba, tenía sus instrumentos musicales, es una bóveda en la que el obispo, una sala en la que el obispo cerraba las puertas, empezaba a tocar y no se escuchaba nada de las puertas hacia afuera, ¿sí? De ahí la naturaleza acústica. Al día de hoy esta sala, y estamos viendo la fotografía del lado derecho, que alberga este espacio, es quizás el único espacio en todo Palacio Episcopal o en todo el Palacio Municipal que no ha tenido modificación alguna, se sigue conservando tal cual y sigue conservando la acústica que lo caracteriza. De hecho, tiene la característica de que si una persona se coloca en una esquina del salón y otra persona en el lado opuesto y se murmullan algo a manera de secreto, con dirección hacia las paredes, se escuchan perfectamente uno como si estuviera enfrente del otro. Esta sala acústica es única en el continente americano, solamente hay dos en el mundo, una de ellas en el Vaticano y la otra se encuentra en San Luis Potosí, México. Así es como vemos actualmente la decoración de esta bóveda, ¿sí? Vean ustedes que las pechinas que estamos viendo tienen los perfiles de lo que es Johann Sebastian Bach, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky. Está muy adaptada a la música, ese es el gusto del obispo. Y estamos viendo esta bóveda rebajada, ponga mucha atención por favor, esta bóveda rebajada que le da la acústica perfecta a este espacio. Todo lo que está viendo usted está decorado con placa de oro de 22 quilates. Placa de oro procedente de la ciudad de Guanajuato. Entre las grandes riquezas de nuestro Palacio Episcopal, pues obviamente destaca, señores, pues la escalera monumental que quiero mencionar que no es original de la construcción. Esta escalera monumental la manda a hacer el mismo obispo Montes de Oca con los artistas italianos Molini y Compiani. Los accesos a los siguientes pisos, a los pisos superiores de este palacio, eran a través de 4 rampas ubicadas en las esquinas del patio. Este edificio, desde su construcción en 1833, aunque parece de 2 pisos, en realidad son 3. La parte de abajo que ubicaba las oficinas de la mitra, la parte alta del obispo Montes de Oca y el entresuelo, donde se encontraba el vicario general, donde se encontraba su mucama, los asistentes del obispo. Prácticamente 3 pisos. La construcción original no tenía la escalera actual. Esa es una escalera que el mismo obispo Montes de Oca manda hacer, que es quizás una de las construcciones o lo más sorprendente de lo que mandó construir. Esta escalera monumental tiene al arranque de sus rampas, y por favor ponga atención en las fotografías que se encuentran al lado derecho, 2 mosaicos de estilo pompeyano, aunque están hechos con mosaico veneciano, están hechos a semejanza de unos que se encontraron en las ruinas de Pompeya. Recordemos que Pompeya fue una civilización cubierta por el volcán Vesubio en el año 80 de la era cristiana, ¿sí? Estos son de un costado, vamos a ver un perro con una cadena atada al cuello y una paloma con una hoja de laurel en el pico. A la costumbre de la tradición en aquel entonces, la gente que quería hablar con el obispo subía por el costado derecho donde se encuentra el mosaico del perro, porque tenían problemas, tenían que hablar con el obispo, algo los aquejaban, estaban a hablar con el obispo. Después de que subían al palacio y que se quedaban atónitos con la belleza que había en este palacio episcopal, bajaban del costado derecho, por donde se encuentra la paloma, ya habían alcanzado la paz, ya estaban tranquilos después de haber hablado con el obispo Montes de Oca. Lo seguimos conservando y esta escalera monumental, quizás una de las obras más curiosas de nuestro palacio episcopal. Hay que recordar que el obispo Montes de Oca manda hacer esta escalera para su uso personal. Los asistentes, todo el personal que trabajaba en su palacio episcopal tenía que usar las rampas de apoyo, las rampas
anexas. Esta escalera era exclusivamente para el obispo Ignacio Montes de Oca. Al descanso de la escalera, señores, y otras cosas que ya han desaparecido, que ya no se encuentran en Palacio Episcopal, pero que siguen existiendo en nuestro San Luis Potosí, es la escultura de Fulvia. Esta escultura que ustedes están viendo, señores, estamos viendo aquí dos imágenes. Por favor, nos vamos a concentrar en la que se encuentra del lado izquierdo, ¿sí?, que la vemos iluminada en estos colores amarillos. Esta es la escultura de Fulvia potosina, la que se encontró en este Palacio Episcopal. ¿Sí? La otra es la que se encuentra en Palermo, Italia, en el Museo de Arte Contemporáneo de Palermo, Italia. ¿Sí? Son hermanas, son prácticamente idénticas. Esta escultura se encontró en el descanso de las escaleras del Palacio Episcopal. ¿Sí? En el descanso de la escalera se encontraba esta imagen. En la parte alta había dos nichos que tenían las imágenes de San Sebastián y San Luis Rey de Francia, ambas diseñadas en la Maison Ralph de París, que hoy se encuentran en la entrada principal de nuestra catedral potosina. Esas esculturas se encontraron también en unos nichos en las escaleras del Palacio Episcopal. Esta escultura de Fulvia es una escultura que la manda a hacer Leo Gongheri, ¿sí? Data de 1889. Aquí tiene una historia interesantísima. Esta escultura la conoce en una de sus tantas idas, hacia 1887, 88. La conoce el obispo Montes de Oca, se enamora de la escultura y le pide a Leo Gongheri que se la dé, que se la venda. Gongheri le dice que no se la puede vender, que es propiedad de Palermo, Italia, y le dice, bueno, pues te encargo una escultura similar, mándame a hacer una escultura pues como esa. Y el capricho del obispo Montes de Oca, de nueva cuenta, se vuelve a cumplir. Ponga atención en la escultura, vamos a hablar un poquito de esta escultura. Si usted se fija, Fulvia, esta mujer, es el único personaje no mitológico que llegó a aparecer en las monedas de Roma. Ella fue esposa de Marco Antonio. En el máximo esplendor del Imperio Romano, a la muerte de Julio César, Marco Antonio asume el poder de Roma y muchas de sus bienes y sus riquezas son robadas y distribuidas entre Octavio y Lépido, que eran senadores del Imperio Romano. Su esposa Fulvia se molesta mucho por los ataques que tiene de Marco Tulio Cicerón, el más grande jurisprudente de Roma, ¿sí? Marco Tulio Cicerón empieza a criticar duramente al gobierno de Marco Antonio y su esposa le dice, ¿sabes qué? Lo que merece este señor Marco Tulio es la muerte. Se le manda llamar a este Marco Tulio Cicerón al Senado, se le obliga a tomar la cicuta, que es un veneno natural, lo que lo lleva a la muerte a los pocos minutos. Y después de que fallece en pleno Senado Marco Tulio Cicerón, Fulvia, la esposa de Marco Antonio, manda decapitar la cabeza de Marco Tulio y que se le entregara. Lépido le entrega la cabeza cercenada de Cicerón a Fulvia y ella agarra la cabeza, le abre la boca, le saca la lengua y con un estilete que tenía en el cabello, después de haberle escupido la cara en varias ocasiones, empieza a picotear la lengua del más grande jurisprudente romano de Marco Tulio Cicerón. Esa imagen quedó perpetua en la escultura que estamos viendo en este momento. Señores, solamente hay dos esculturas de estas en el mundo: San Luis Potosí y Palermo, Italia. Esta escultura no se encuentra hoy en Palacio Municipal, se encuentra en el Salón de Actos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde se lleva a cabo juntas con el rector y el vicerrector y el honorable Consejo de la Universidad Autónoma, un espacio que lamentablemente pues no está abierto al público. Estamos viendo quizás otros espacios, por favor, ponemos atención en esto. Estamos viendo del lado izquierdo espacios que siguen existentes en Palacio Episcopal. Del lado izquierdo estamos viendo lo que fue la sala de los tapices, ¿sí? Y del lado derecho estamos viendo un medallón, ponga mucha atención, se ve un medallón en la parte de arriba con el escudo del obispo Montes de Oca y Obregón, de lo que fue uno de los accesos que daban a la sala del trono, Se siguen conservando, son espacios que no están abiertos tampoco al público, pero lo estamos conociendo a través de esta conferencia virtual. Y por último, señores, bueno, vamos a ver la tumba del obispo Ignacio Montes de Oca. Esta tumba que es considerada el monumento funerario más importante de México, hecho en el siglo XX, ¿sí? Se encuentra en nuestra catedral potosina. El obispo Montes de Oca la manda a hacer en 1910 con mármoles italianos, ¿sí? Con una escultura de él en actitud de oración en la parte de en medio, unos angelitos regordetes que son muy característicos del obispo Montes de Oca en la parte de arriba, ¿sí?
la manda a hacer en 1910, curiosamente 11 años antes de su muerte. Todo este palacio, toda esta riqueza se ve perdida precisamente en el año de 1915, señores. En 1913, cuando el obispo tenía 73 años, en 1913, y al cumplir 50 años de obispo, decide tomarse unas vacaciones y se va hacia Madrid, España, para posteriormente irse a Roma. Él estaría, de hecho, la Revolución Mexicana le pega a nuestro obispo en tierras europeas. Lamentablemente a San Luis Potosí nos pegó la revolución en 1914. En 1914 este edificio, el Palacio Municipal, el Palacio Episcopal, fue saqueado y confiscado por los generales Gabriel Gavira y las tropas de Eulalio Gutiérrez, quienes expulsaron con lujo de violencia al vicario general Aldín Agustín Jiménez. Prácticamente robaron, saquearon y confiscaron este palacio, que fue cedido al ayuntamiento y que duró por poco más de 2 meses, hasta el 30 de septiembre de 1915, como propiedad del entonces gobernador del estado y comandante militar, el señor Gabriel Gavira. Lamentablemente se pierde mucho, se hace una fogata en la parte de enfrente. De los 10,000 volúmenes de libros que había en la biblioteca, muchos de ellos se aventaron a esta fogata. Se logran rescatar solamente 816 libros, ¿sí? Se roban el carro del obispo que se encontraba en la parte de atrás, lo chocan cuadras más para atrás hacia lo que hoy es la plaza del Mariachi, la plaza Jardines Contría, ¿sí? Se pierden muchísimas cosas del obispo. Lo que se logra rescatar, como fue el altar, como fueron las esculturas de San Luis Rey de Francia, de San Sebastián, pues fueron de los movimientos rápidos que logró hacer el vicario general Aldín Jiménez para poder rescatar lo que se pudiese de lo que fue el Palacio Episcopal del obispo Montes de Oca. El coronel Abelardo Dávila fue el que saca el carro, saca los coches, se pierden muebles, pinturas, se queman los libros, se pierde todo. Lamentablemente el obispo Montes de Oca desde Roma se va a Roma en 1917, ya nunca regresa a México, ¿sí? La noticia de la confiscación de su palacio, y recordemos, señores, que duraría bastante tiempo el obispo en San Luis Potosí, manda a construir este palacio para que fuera su casa, ¿sí? Nunca regresa. De 1917 a 1921 se refugia en Madrid. Al final de sus días, el Papa Benedicto XV, el 7 de mayo de 1920, le da al obispo el arzobispado titular de la Cesarea del Ponto, que es un título honorario que otorga la Santa Sede, y cuando por fin logra el obispo Montes de Oca regresar a México, lamentablemente muere durante el transatlántico que lo llevaría a la ciudad de Nueva York, y llega muerto el 18 de agosto de 1921. Su misa de cuerpo presente fue en la Catedral de San Patricio, en la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York, este templo neogótico hermoso en la ciudad de la Gran Manzana, ¿sí? Pero sus restos mortales fueron traídos a la catedral que tanto quiso, a la catedral que tanto amó. Una persona de mundo, una persona que conoció muchos lugares, una persona muy culta, se enamoró de un lugar, se enamoró de un espacio, se enamoró de San Luis Potosí, convirtiendo a esta catedral en un pequeño espacio romano, italiano, ¿sí? Y donde manda hacer esta tumba que estamos viendo en 1910 para reposar perpetuamente en esta catedral. Recuerdo del obispo también, estamos viendo esta hermosa escultura que tenemos en nuestra catedral potosina. La de arriba, señores, es la que tenemos en San Luis Potosí, es una escultura de San Sebastián yaciente, copia de la original. La de abajo es la original. Por favor, ahorita que estamos viendo esto, haga usted las comparativas, se va a dar cuenta que las copias son exactamente idénticas, ¿sí? Este San Sebastián, el original que se encuentra en la parte de abajo, se encuentra en las catacumbas de San Sebastián en Roma, ¿sí? Que es la segunda parroquia más importante de Roma, ¿sí? La original fue hecha por Giuseppe Giangori de 1771 a 1773. La potosina, que en aquel entonces le cuesta al obispo 10,000 pesos su elaboración, fue hecha por Tito Tadolini en 1907. Repetimos, solamente hay 2 en el mundo, la potosina y la de San Sebastián en Roma. También aquí estamos viendo un ejemplo de las esculturas que dejaría el obispo en nuestra catedral potosina. Y la escultura que estamos viendo en este momento es San Felipe
¿sí? Es San Felipe, le encontramos prácticamente al ingreso de la catedral sobre el costado derecho, ¿sí? Ve usted el San Felipe potosino, de nuestra catedral potosina, y ve usted el San Felipe de la archicofradía de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, ¿sí? Unas de menor dimensión, las otras más monumentales, pero son copia de los hermanos Biaggi, ¿sí? Artistas italianos, hecho con el mismo material, es mármol italiano, el mármol más fino del mundo, por artistas italianos, hechos frente a la escultura original. De ahí, ¿por qué de San Juan de Letrán en Roma? Recordemos que el obispo fue nombrado obispo por Constantino Pazzisi en San Juan de Letrán, Roma. Recuerdo que seguimos también conservando, es la pintura que estamos viendo, la Madonna de Gubbio, ¿sí? Que se encontraba en la capilla particular del obispo, en la parte alta, ahí se encontraba la Madonna de Gubbio, regalo de Constantino Pazzisi cuando lo nombra cardenal en San Juan de Letrán, en Roma. El obispo no solamente embellece la catedral y embellece el palacio episcopal, donde quiera que el obispo tenía la oportunidad, lo mejoraba. Estamos viendo, por favor, y estamos viendo varios interiores de templos en San Luis Potosí, ¿sí? Yo sé que ahorita va a quedar usted fascinado porque nuestra San Luis es una ciudad hermosa, es una ciudad preciosa, es una ciudad que enamora cada interior. Vamos a poner atención de izquierda a derecha, por favor. De la izquierda vemos el interior del templo de San Agustín, decorado todo el interior por los artistas italianos Claudio Molini y Giuseppe Compiani, ¿sí? Respetando los altares neoclásicos que datan de 1840. ¿Sí? Él respeta los altares neoclásicos al igual que los respetó en la catedral, pero la decoración italiana se la da. Al día de hoy San Agustín es quizás uno de los templos que más fama tienen para casarse porque son hermosos, ¿sí? Hacia la parte de... Y es que al día de hoy si usted ingresa va a encontrar y embellece el palacio episcopal. Donde quiera que el obispo tenía la oportunidad, lo mejoraba. Estamos viendo, por favor, y estamos viendo varios interiores de templos en San Luis Potosí, ¿sí? Yo sé que ahorita va a quedar usted fascinado porque nuestra San Luis es una ciudad hermosa, es una ciudad preciosa, es una ciudad que enamora cada interior. Vamos a poner atención de izquierda a derecha, por favor. De la izquierda vemos el interior del templo de San Agustín, decorado todo el interior por los artistas italianos Claudio Molini y Giuseppe Compiani, ¿sí? Respetando los altares neoclásicos que datan de 1840. ¿Sí? Él respeta los altares neoclásicos al igual que los respetó en la catedral, pero la decoración italiana se la da. Al día de hoy San Agustín es quizás uno de los templos que más fama tienen para casarse porque son hermosos, ¿sí? Hacia la parte de medio, en la parte de arriba, estamos viendo la capilla del Espíritu Santo, ¿sí? Que forma parte del conjunto franciscano, también decorada por los artistas Molini y Compiani. Hacia la parte de abajo, un templo que el obispo ya le toca prácticamente nada más inaugurar, que es el santuario de San José, ¿sí? Hoy ese templo, concluido un año antes de que llegara el obispo Montes de Oca, pues el obispo Montes de Oca también dejó su mano ahí. Y es que al día de hoy, si usted ingresa, va a encontrar más de 20 candiles de cristal de Baccarat, Francia, el cristal francés cortado más fino del planeta, distribuidos a lo largo de la nave de este templo 100% neoclásico, 100% dórico, ¿sí? Que lo tenemos ahí en Alameda, quizás uno de los templos más vistos, pero menos visitados. Dese una oportunidad para que lo conozca. Y del costado derecho, pues por último, la hoy Basílica Menor de Guadalupe, también concluida y detallada en la época del obispo Ignacio Montes de Oca. Recuerdo de él también, señores, lo que hoy conocemos como la Acción Católica, ¿sí? Esta antigua capilla de Guadalupe que ya existía desde 1832, pero que en la época del obispo Montes de Oca la manda a hacer una casa de ejercicios. La obra que estamos viendo, no me va a negar, vea la fotografía en este momento, es quizás una de las construcciones más grandes que tenemos en San Luis Potosí. Lo que estamos viendo es una restauración, una adecuación que el obispo Montes de Oca, dando el seguimiento que había dado el primer obispo de San Luis, que fue Pedro Barajas, le da seguimiento para concluirla de 1884, o sea, fue la primera obra que ya hace el obispo Montes de Oca llegando a San Luis, una casa de ejercicios espirituales, ¿sí? De 1884 a 1905 empieza la casa de ejercicios grande, monumental, hermosa, que lamentablemente dura 10 años, ya que la confiscación y la Revolución Mexicana nos pegaría enormemente. No solamente le pegaría a los templos potosinos, ni a los edificios circundantes a nuestro centro histórico. También el obispo Montes de Oca, pues le debemos la catedral
de Matehuala. Señores, aquí vamos, vean por favor, son 3 imágenes, espero explicarlas y que me pongan atención. En la parte de arriba vemos una construcción, una parroquia antigua, esa es la parroquia que ocupó el espacio de la hoy Catedral de Matehuala, ¿sí? Esa catedral o esa parroquia, al verse pues vieja, en peligro de derrumbe, según lo comenta el obispo Montes de Oca, pues mandan a hacer una construcción completamente diferente, ¿sí? Esta construcción diferente la mandan a hacer en el año de 1894, ¿sí? Perdón, 1898, que es la Catedral de Matehuala, y la copia era en base a la Basílica de San José en Lyon, Francia. El arquitecto era el arquitecto de cabecera del general Porfirio Díaz, me refiero a Adomo Boari, ¿sí? A quien se le debe el Templo Expiatorio de Guadalajara, el Palacio Nacional de Bellas Artes y el Palacio Postal en la Ciudad de México. O sea, estamos hablando de que la Catedral de Matehuala es el único templo neorrománico en todo el continente americano, ¿sí? Es un templo de naves y proporciones muy grandes, demasiado grandes. Ahora sí, en la parte de abajo, señores, estamos viendo del lado izquierdo el templo de Lyon, Francia, señores, el original, y el de Matehuala. Increíblemente, y aunque usted no lo crea, el potosino rebasa las dimensiones del templo original que tenemos, la Basílica de San José en Lyon, Francia. Repetimos, año de construcción, 1898, ¿sí? Arquitecto Adomo Boari, que era el arquitecto de cabecera, y obviamente también trabajó con el obispo Montes de Oca. No se concluye el templo de Matehuala, al día de hoy siguen faltando las torres, pero igual el templo de Lyon, Francia tampoco tiene torres, así que ahí vamos en competencia, nos vamos echando la mano. Señores, muchas gracias a todos ustedes. Espero que se hayan enamorado un poco de este espléndido edificio que es nuestro Palacio Episcopal, ¿sí? No me queda otra más que agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron a través de esta transmisión en vivo, ¿sí? Yo soy Salvador Solís, muchas gracias a la Dirección de Turismo Municipal, al Ayuntamiento de la capital, y pues bueno, cuídense mucho y seguimos en contacto. San Luis se ilumina todos los días, o más bien